En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. La temperatura de un conflicto como el de Oriente Medio de largo alcance ha caído tras el acuerdo impulsado por Donald Trump para detener, tras un ataque propio, por cierto, el enfrentamiento entre Israel e Irán. Pero el asunto sigue latente, obviamente. Es una negociación compleja en la que, si se observa la situación desde fuera, podría haber otros interlocutores, en la que saltan a la vista cuestiones curiosas como la extrañeza de la implicación directa de Estados Unidos, sobre todo por lo presuntamente refractario que era Trump a ese tipo de acciones. En cualquier caso, hay mucho de lo que hablar. Lo hacemos con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Luis, la sensación desde fuera, a priori, y además es que se vende así, ya se ha llegado, por ejemplo, a la cumbre de La Haya, es que el gran actor de este alto el fuego precario, bien es cierto, es Trump. Pero es un mediador sui generis, que castiga una parte y luego le dice, venga, pero siéntate de nuevo a negociar y a hablar y vamos a encauzarlo todo, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, con Donald Trump nunca sabemos a ciencia cierta qué puede pasar, pero evidentemente algo hay, ¿no? Sobre todo porque él ha impuesto un poco de aquella manera a los socios de la OTAN la necesidad de llegar al 5% en gasto de defensa, curiosamente de aquí a 2029, que es la fecha en la que él terminará su mandato, el 20 de enero de ese año. Y ese 5% evidentemente es una cifra muy ambiciosa, pero también es una cifra que puede causar grandes problemas para las economías europeas, no solo por pues porque es incrementar la partida de defensa de manera exponencial casi, nos movemos en unos niveles del 2% y eso ya es un esfuerzo sumamente grande, sino sobre todo porque nosotros los europeos tenemos un estado de bienestar que mantener y eso pues podría suponer tener que sacrificar incluso ciertas partidas presupuestarias en lo que llamamos estado de bienestar propiamente dicho. Y además aquí también tenemos que incluir otra variable y es que no es lo mismo el estado del bienestar que tienen, por ejemplo, los países nórdicos, los modelos de Suecia, de Noruega o de Finlandia, con los modelos de estado de bienestar que tenemos en el sur del continente, que tienen una serie de características propias, una serie de condicionantes incluso, y ahí es donde también tenemos que entender esa reticencia en parte de España a incrementar esa cuantía al 5% y ahí es donde estamos viendo esas disputas que se están produciendo. Evidentemente, Donald Trump va a insistir en que se tiene que llegar al 5%, precisamente un poco para contener la influencia o la posible capacidad en cuanto a potencial que tiene armamentísticamente hablando Rusia, pero bueno, está por ver cómo transcurre la negociación. Es verdad que, bueno, pues las palabras pueden ser fácilmente modificables, incluso se pueden encontrar giros retóricos que permitan satisfacer todas las posibilidades y yo creo que ahí es donde está la labor del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, pero también no se nos tiene que olvidar esos mensajes que se han filtrado, que mejor dicho los ha filtrado parece ser el propio presidente y la posición del secretario general de la OTAN como alguien que tiene que auspiciar el consenso, pues queda un poco comprometida por ese seguidismo que le hace al presidente estadounidense. Luis, si me permites volver al asunto de la paz en Oriente Medio, a mí me ha sorprendido mucho la actitud de Vladimir Putin, preguntado en el Foro Económico de San Petersburgo por este conflicto, por el enfrentamiento entre Israel e Irán. Putin ha salido por la tangente, ha asegurado, a pesar de esos acuerdos que tiene firmados con Irán, que Israel es un país casi rusófono, que hay 2 millones de israelíes con origen ruso y ahí lo ha dejado. ¿Esto qué significa? ¿Cómo hay que leerlo? Pues esto hay que leerlo con bastante atención porque no deja de ser un dato sumamente importante. No me atrevería a decir que Israel es un país rusófono porque evidentemente pues no es del todo así, pero no va muy desencaminado el presidente ruso. Es verdad que hay una de las minorías casi mayoritarias que existen en Israel es la de la población que vino de la antigua Unión Soviética o de los antiguos territorios soviéticos y que lleva incluso
a que haya partidos que hacen parte de su campaña en lengua rusa para atraerse ese voto. Es un caladero muy importante y eso para las relaciones con Rusia, que bueno, pues sabemos que todos aquellos que tienen un componente lingüístico o étnico ruso, Rusia intenta mantenerlos bajo su paraguas. Es, como digo, una cuestión que no es baladí, pero es que por otro lado tenemos también que Irán ha sido uno de los socios de Rusia y que en Oriente Medio pues los socios de Irán han ido cayendo en algún momento. Bueno, Sí. Hezbollah, Irak en su momento tuvo también ciertas simpatías, pero bueno, sobre todo Siria, Líbano y el tema de los hutíes, pero Irán está un poco ahora bastante más aislado de lo que estaba en otro tiempo y eso indirectamente también se traduce en que la capacidad de maniobra de Rusia en la región pues se vea mucho más mermada y sea ahora mucho más modesta de lo que fue en otro tiempo. Pero yo creo que esa declaración de Putin viene a decir que, ojo, cuidado, porque aunque hayamos perdido posiciones, seguimos estando presentes y queremos estar presentes. ¿Qué papel deberían jugar o podrían jugar? Porque hasta ahora el único que ha mediado ha sido Donald Trump, que sepamos. De hecho, ha hablado con Donald Trump con Putin, lo comentaba esta mañana y ha dicho, ha contado el propio Trump que le decía a Putin, ¿con qué necesitas ayuda? ¿Con Irán, con Israel? Y dice, no, necesito ayuda con Rusia. Me ha parecido bastante peculiar como lo ha dicho Trump, pero el caso, poniéndonos serios, Trump ha sido el mediador con Irán, está intentando llevárselo otra vez a la mesa de negociaciones, pero Irán tiene unos socios muy claros en principio, que son Moscú y Pekín. No tienen ningún papel, no tienen ninguna capacidad de ser de una manera u otra árbitros en esta zona, de bajar la temperatura y de encontrar puntos en los que haya una convivencia posible entre Irán e Israel. Bueno, Donald Trump entiende la mediación de una manera un poco particular porque es verdad que quiere erigirse, parece nuevamente en esa especie de árbitro, de moderador, capaz de hacer un acuerdo con Irán, pero claro, luego manda drones, aviones para destruir las capacidades nucleares de Irán y esto en Irán pues evidentemente es algo que se tiene muy en cuenta, que llega muy a fondo porque el programa nuclear iraní siempre ha sido una de las grandes estrellas de la política iraní, incluso ha justificado ciertas acciones. También ha llevado a amenazar a Israel con borrarlo de la faz de la tierra y esto con un arma nuclear pues es muchísimo más fácil. Pero Claro. creo que es verdad que hablamos de la importancia de la minoría rusófona en Israel, pero ahí sabe Putin que precisamente por el tema de Ucrania ha tenido también problemas con Israel y hay que recordar que el uso que hizo Rusia de armamento, sobre todo de misiles iraníes, esto generó bastante tensión con Israel, precisamente porque había miedo en Israel de que ese know-how que se adquiriera con el uso de esos misiles luego pudiera ser utilizado contra el propio Israel. Y es ahí donde también tuvimos fricciones entre Israel y Rusia, pero sobre todo quien manda es Netanyahu, pero detrás de Netanyahu está Donald Trump, que tiene muy buen feeling, y Israel siempre ha sabido que tiene a Estados Unidos como el hermano mayor, y aquí Donald Trump sabe qué cartas tiene, intenta jugarlas, pero intenta jugarlas a su manera, y ahora mismo yo creo que la situación de alcanzar un acuerdo con Irán le ha dejado claro que si quiere puede atacar el territorio, que no solo, cabe esa posibilidad desde el punto de vista técnico, tecnológico, armamentístico, sino que también él está dispuesto a llevar ese tipo de acciones muy microscópicas, pero que está dispuesto a llevarlas a cabo. Y aquí yo creo que esto complica un poco más la situación de ese acuerdo que ya se consiguió y que, bueno, según los observadores independientes internacionales que iban, pues se estaba más o menos cumpliendo y cualquier cosa que suponga seguir enriqueciendo un uranio por parte de Irán va a seguir generando conflictos. Esa cifra que se ha dicho, pues por ejemplo, un uranio enriquecido al 4% es capaz de poner en marcha las centrales para generar energía, electricidad, etcétera, es decir, un uso civil, como argumenta el régimen de Teherán, enriquecido al 20% puede seguir siendo vendible, que es precisamente para usos civiles, porque al 20% es
lo necesario para la industria médica, pero pasar de ese umbral del 20 al 60, como estaba desarrollando Irán, bueno, pues supone problemas porque ya no hay un uso civil que lo justifique, sino que ya va más encaminado, aunque no se quiera, se podría tener el uranio enriquecido lo suficiente como para generar ese arma nuclear. Yo creo que esa es un poco la fotografía fija que tenemos hoy, a 25 de junio de 2025, y es muy diferente a la que teníamos hace unos años. Quería preguntarte también, si ampliamos un poquito el foco, si lo miramos más desde arriba, este proceso con Irán, ¿cómo puede encajar o cómo puede relacionarse con poder retomar los acuerdos de Abraham? Que sabemos que en principio una de las razones del ataque y de todo lo que pasó el 7 de octubre del 23 por parte de Hamás fue sabotear estos acuerdos, que no se sepultara, vamos a decir, en la memoria del islamismo mundial lo que estaba pasando en Gaza. Ya hemos visto que, por lo menos por la parte iraní, les ha salido el tiro por la culata, porque todos los proxies que tenía, salvo los hutíes y alguna milicia en Irak, están desactivados. Pero al final, dices, si consigues apaciguar a Irán, igual se puede reencauzar esa relación de Irán con algunos países musulmanes. ¿Cómo lo ves? De Irán, perdón, Bueno, no, de Israel. Cuando hablamos del mundo árabe, evidentemente entendemos que el hecho de practicar una misma religión, tener un mismo libro sagrado y rezar mirando hacia una misma dirección, bueno, pues les hace homogéneos, pero no es así. Los acuerdos de Abraham se llevaron a cabo sobre todo con países del entorno del Islam suní, que es, por ejemplo, el que se practica con todas sus diferencias en Marruecos, en Arabia Saudí, por ejemplo, aunque es verdad que no es lo mismo el Islam que se practica en Marruecos, que es una versión mucho más atemperada que la que se practica en Arabia Saudí, que es la versión wahabista, que es mucho más integrista, ¿no? Y aquí Irán tiene esa diferencia también, que hace que choque con el resto de países de la región, que son mayoritariamente suníes. El sunismo representa en torno al 85% del mundo musulmán, el chiismo, que es la otra gran rama, hay alguna otra minoritaria, pero en resumidas cuentas serían las dos principales del Islam, es la que se practica, por ejemplo, en Irán, y eso hace que los enfrentamientos, no solo religiosos, sino también políticos, entre Arabia Saudí e Irán, por ejemplo, o entre Irán e Irak, bueno, pues puedan llevarse de una manera diferente. Yo no creo que Irán, precisamente por esas relaciones que tiene y a día de hoy, pues implicar que reconozca el Estado de Israel, creo que es algo que está muy, muy, muy lejos, y por esa parte no habría posibilidad de incluirle en una segunda edición de lo que serían los acuerdos de Abraham que Donald Trump puso en marcha en su primera administración. Lo que no quita para que estos acuerdos puedan seguir sumando nuevos estados, pero serían sobre todo estados que tienen una muy buena relación con Estados Unidos. Arabia Saudí, por ejemplo, la tiene, y precisamente por eso ha sido mucho más fácil. No creo que Irán, que tiene una relación muy conflictiva, no solo con Estados Unidos, sino también con Irán. Ningún otro país había llegado a amenazar directamente con borrar a Israel de la faz de la tierra. Podían no tener relaciones, podían tener incluso algún tipo de hostilidad militar, pero nunca ninguno de ellos, de los que luego firmaron los acuerdos de Abraham, llegaron a tanto, ¿no? Y yo creo que evidentemente la coexistencia está. El primero fue Egipto, precisamente. Luego por eso tuvimos ciertos problemas, pero yo creo que eso es factible en otros casos, pero no en el caso de Irán. No, no, claro, Luis Rodrigo, lo que te quería decir no era que lo firmara Irán, obviamente, con el pequeño Satán ni con el gran Satán va a firmar nada, sino que si el hecho de que hubiera una situación de apaciguamiento pudiera servir para reanimar esos acuerdos que lo que fueron es paralizados cuando estaba en la antesala de ser firmado, por ejemplo, por Arabia Saudí, cuando ya lo había firmado Marruecos. Dices, si hay al final una situación en la que un país islámico, bien es cierto que chiita, pues ya está, vamos a decir, en un statu quo de, por lo menos, de no hostilidad abierta con Israel, eso puede animar a los suníes que son más cercanos a Estados Unidos a seguir incrementando ese acervo de países que normalizan situaciones con Israel. A eso me refería. Sí, 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 claro, precisamente esa es la idea, ¿no?, que se persigue con los acuerdos de Abraham, el normalizar relaciones, pero dentro de los estados musulmanes, por muy buena relación que tengan con Estados Unidos,
evidentemente tienen también que vender ese acuerdo o trasladarlo a la opinión pública interna, y cuando hay un conflicto abierto con Israel, precisamente en el caso de Gaza, que nunca ha dejado de existir, sino que se ha incrementado su virulencia, pues evidentemente eso no es que complique, pero sí pone en pausa, congela o aplaza en el tiempo el avance de esas negociaciones. Sí, sí, en ese sentido, por supuesto, que esto supone un revés para ese nuevo impulso de los acuerdos de Abraham, y que nuevos estados pues puedan pensarse que es positivo mantener relaciones con Israel, bueno, en un primer momento porque Estados Unidos les dé algún tipo de compensación, como por ejemplo el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, en el caso de Marruecos, o cualquier Sí. otra, ya sea de tipo económico o tecnológico, ¿no? Pero evidentemente conflicto, no solo en Gaza, sino también con Irán, bueno, pues hace que esa posibilidad pues se desdibuje un poco en el horizonte, evidentemente. Por cierto, hablando de defender ante la opinión pública, he leído hoy que estaba bastante bien visto por parte de la opinión pública estadounidense en un sondeo esa intervención que han tenido en Irán. Sin embargo, no sé cómo puede justificar ante sus votantes Donald Trump que en campaña uno de sus argumentos principales fuera no me voy a inmiscuir en guerras ni en conflictos exteriores, con luego ser la primera vez que manda los B-2 desde Missouri, lanzan esa bomba única que solo tiene Estados Unidos. Parece un poco contradictorio. Sí, pero bueno, Donald Trump es un maestro también en darle un poco, no la vuelta a la tortilla, no de cambiar de opinión, sino de actualizarla, por parafrasear a alguien europeo. Y yo creo que ahí Donald Trump lo puede vender muy fácil. Tiene el mensaje, sobre todo, que es el mantra que él repite, que es hacer grande América otra vez. Evidentemente, él ante todo tiene que proveer la seguridad del país para que luego se puedan dar las condiciones económicas a partir de las cuales él pueda seguir llevando a cabo su agenda política, que está llevándola a cabo precisamente haciendo lo que dijo que iba a hacer en ese punto de vista. Y bueno, es un político que dijo eso y lo cumplió. Luego es verdad que el ejercicio del poder pues condiciona lo que se ha podido decir en campaña, pero yo creo que tiene el argumento muy fácil. Estados Unidos se hace respetar, y todo lo que sea un peligro para Estados Unidos tiene no solo el deber, sino también la responsabilidad moral de contrarrestarlo. Y yo creo que a partir de ahí, pues el discurso de Donald Trump es muy fácil, y sobre todo cuando la opinión pública pues es bastante favorable. Dicho lo cual, es verdad que un presidente hay que verlo en su totalidad, y cuando en campaña se dicen ciertas cosas, como por ejemplo también dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, 48, luego fue ampliando un poco más los plazos, eso se ha visto que la realidad es la que es, y que, bueno, pues uno puede hacerse una idea de ciertas cosas en campaña, pero luego las condiciones tienen que darse. Y yo, por ese lado del interés de Estados Unidos y la grandeza de Estados Unidos, creo que tiene argumentariamente hablando una posibilidad y Sí. un recurso potente. Hemos repasado la visión de toda esta circunstancia compleja geopolítica desde el punto de vista de Estados Unidos, desde el punto de vista de Irán y de quién podría ayudarles y por qué no se hace, pero no hemos analizado el punto de vista israelí. Hay quien apunta a que más allá de las circunstancias de posible consecución de la bomba nuclear por parte de los ayatolás, esto es un argumento de Netanyahu para proyectar una imagen fuerte ante un conflicto en Gaza estancado e incluso como una huida hacia adelante, porque todos sabemos que una vez se normalice la situación, tanto en Gaza como aquí, va a haber juicio sí o sí contra Netanyahu y no sabemos las consecuencias. Bueno, nosotros no, pero yo creo que Netanyahu sí las puede sospechar. Sabe que en el momento en el que salga de la oficina del primer ministro pierde una serie de inmunidades y de prerrogativas que no tendría estando fuera de ese cargo. Y esto es, yo utilizaría también esa expresión, huida hacia adelante. Lo que no sabemos es hasta qué punto eso es factible y es realizable a medio y largo plazo, porque la situación en Gaza más o menos sabemos la que es. Gaza no es un territorio muy extenso, está muy poblado, eso sí, es una franja muy estrecha, pero que está sumamente poblada, la densidad de población es muy alta,
Y esto no sucede con Irán. Irán no es Gaza, ni militarmente hablando, ni política, ni social, y tiene unas capacidades bueno, evidentemente, si Estados Unidos ha tenido que intervenir y llevar a cabo esas acciones es porque una de las pistas que nos puede dar eso es que Israel no tenía los medios, no tenía la capacidad para realizarlo por sí solo, y ahí es donde ha tenido que entrar, si me permitís la expresión, el primo de Zumosol para que todo esto pudiera resolverse un poco. Pero ¿hasta qué punto eso es viable? Bueno, yo entiendo que la situación en Gaza está desgastando mucho, no solo al gobierno de Netanyahu, sino también, y esto un poco de manera injusta, la posición país, porque igual que decía que incluimos al mundo árabe, al mundo islámico como un cuerpo homogéneo, en Israel tampoco sería justo incluir a toda la población como partidarios de las acciones que está llevando Netanyahu a cabo, ¿no? Evidentemente también hay una contestación, hay un movimiento pacifista y hay fuerzas que son totalmente contrarias a llegar al punto militarista al que está llegando Irán, no al de defender el territorio, que ahí sí que hay un consenso ante un ataque, ¿no? Pero el por el todo de Netanyahu no es algo que tampoco se comparta al 100% en Israel, y yo creo que es un juego muy peligroso porque puede acabar trayéndole a Netanyahu unas consecuencias penales mucho más agravadas de las que ya tiene. No sé si has visto esas imágenes que circulan por la red de un Bibi muy joven, hace más de 20 años, hablándole al presidente de turno, al predecesor de Trump, a Bush, diciéndole: hay que invadir Irak porque tienen armas de destrucción masiva, es fundamental para la seguridad en la región. No creo que fuera el único argumento, ni mucho menos. Se le hizo caso, luego no había armas de destrucción masiva y la situación realmente en Irak pues no es mejor, por lo menos en lo relativo a la seguridad y a la geopolítica. Supongo que no hay tentaciones de que aquí haya un despliegue igual, porque además Irán no es Irak y su población no es la misma, hay un montón de variables distintas, pero la verdad es que llama mucho la atención ver esas imágenes. Sí, y ya sabemos todos a lo que nos condujo esa situación de las armas de destrucción masiva. Evidentemente, el régimen de Saddam utilizaba medios que no eran, por lo menos, éticos contra la población iraquí o contra una parte de la población iraquí, pero desde el punto de vista geopolítico era un país mucho más estable de lo que lo es ahora. Aparte, luego también hubo una transición en la que se introdujo cierta autonomía para la región kurda, una serie de cuestiones que ya son de sobra conocidas y que en 20 años hemos podido ver cómo la situación de Irak pues no se ha resuelto como se esperaba resolver con esa invasión de principios de siglo. Yo en el caso de Irán creo que no debería ser, tampoco creo que vaya a suceder esa invasión precisamente por lo que decimos, Irán no es Irak, y Irak era un país mucho menos poblado, también se argumentaba que era una dictadura, que no era una democracia. Irán tiene elecciones, es verdad que con muchas particularidades, pero en ese sentido es un régimen bastante diferente, ¿no? Hay un gobierno que es elegido mediante el voto popular con una serie de filtros previos, pero bueno, ahí está. Y yo creo que eso también sería un error, porque en el hipotético caso, vamos a hacer un poco política ficción, y vamos a entender que puede haber una invasión de Estados Unidos o de las fuerzas que sean contra Irán, tampoco tenemos claro que el resultado vaya a ser el que esperamos. No Claro. podemos dar por contado que Irán vuelva a esa situación de occidentalización que se vivía en la década de los 60, de los 70, mientras gobernaba la dinastía Pahlavi, sino que puede ser el extremo contrario y tener una situación en Irán como la que hay en Afganistán, que es que gobiernan los talibanes otra vez, a pesar también de una invasión, y eso sería un extremo totalmente, no desastroso, pero sí muy indeseable en una región ya de por sí caliente. Con esa reflexión nos vamos a quedar, Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. A vosotros, como siempre, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más en este pulso geopolítico en el que hemos repasado todas las cuestiones de actualidad de la jornada. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana.